Y es el observatorio el que trae este dato tan preocupante. En los tan solo últimos 7 meses ya igualamos la cifra del 2025 respecto de femicidios en la provincia de Salta. 6 femicidios en la provincia de Salta, 5 de ellos femicidios, la muerte de 5 mujeres, y un sexto femicidio, un femicidio vinculado, que es la muerte de un padre que fue asesinado en el medio de una disputa y de un intento de femicidio de su hija. 6 vidas que se perdieron y la pregunta que muchos deberíamos hacernos y como sociedad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cómo evitamos? ¿Qué está fallando también? Por eso ya la tenemos en comunicación a Natalia Fuentes del Observatorio de la Violencia contra las Mujeres. Buenas noches, Natalia, y gracias por sumarte al programa. Muy buenas noches a todos y a todas. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, Natalia, decíamos esto, ¿no? 6 femicidios en 7 meses en la provincia de Salta. ¿Qué lectura se hace desde el observatorio de este dato que es tan preocupante? Sí, la verdad que esto muestra que no hay que descuidarse, ¿no? Muchas veces pensamos que cuando las estadísticas se estabilizan o incluso a veces hasta bajan, podemos como bajar la guardia y pensar que parte del problema está resuelto, y esta realidad tan dura nos muestra que hay que seguir trabajando fuertemente para prevenir las formas más extremas de violencia como son los femicidios, y que hay que seguir hablando sobre este tema, seguir sensibilizando y pensando, ¿no?, que más allá de que ahora estamos hablando de una cifra que iguala a la totalidad de los femicidios del año 2025, así fuese un femicidio, es una problemática que hay que abordar y sobre la cual hay que seguir trabajando. La verdad que el hecho de que existan estadísticas oficiales de parte del observatorio hace que este seguimiento sea mucho más cercano y que podamos, a través de los medios de comunicación, como en el caso de ustedes, seguir hablando sobre este tema, seguir hablando sobre la importancia de trabajar, sobre todo en la prevención, que es en donde queremos poner siempre el foco desde el organismo. Un dato que ustedes marcaban es que estos últimos femicidios se dieron dentro de las casas, ¿no?, en la mayoría de los casos. Es algo que viene sucediendo solamente en la provincia de Salta, es algo que viene sucediendo a nivel nacional, es algo sobre lo que en realidad se debe poner el foco. ¿Qué está pasando hacia el adentro de nuestras casas? Así es, en este caso, bueno, los femicidios que ocurrieron este año, en el 100% de los casos, las personas agresoras eran parejas o exparejas, o sea, se trata de situaciones de violencia doméstica, en donde la situación de violencia está dentro de los vínculos más cercanos de la persona que resulta ser víctima, y es una realidad que sí se repite por lo general en la mayoría de los casos, y vemos como muchas veces pensamos las mujeres que estamos en peligro, que podemos correr peligro en la calle, en espacios públicos, en espacios desconocidos, y la realidad nos muestra cómo son nuestras propias casas, nuestros propios hogares, los espacios en donde ocurren este tipo de tragedias. Entonces hay que seguir trabajando, como te decía, en gestionar vínculos más sanos desde el momento mismo que se establecen este tipo de vínculos, detectar a tiempo las señales de alarma cuando ya está iniciando una situación de violencia, cuando empiezan a presentarse las primeras manifestaciones, que por ahí a veces en un principio son sutiles, pero que van aumentando en gravedad, y que si no tomamos a tiempo, si no abordamos a tiempo esta situación, pueden terminar en estos desenlaces. Te llevo en particular al caso de Natalia Cruz, porque es un caso que nosotros particularmente acá en el Valle Lerma tenemos muy fresquito, ¿no? Sumado a esto que venías comentando, de esta violencia que se da hacia el adentro, que el femicida es tu pareja o es su pareja, el caso de Natalia Cruz suma esto de que hay 10 policías que están siendo imputados por no cumplir con el cuidado, por no cumplir con la protección hacia Natalia, también por falsear documentos respecto de lo que sucedió ese día. Esto también
se está viendo solo en este caso, ¿no? Pero es algo que por ahí por lo bajo se viene denunciando por ahí la falta no solo de capacidad o de capacitación de alguien que está o debería estar muy cercano a las mujeres cuando van a denunciar, que es el policía que te recibe o que debería recibirte la denuncia, ¿no? Esa falta de capacidad, de educación, de capacitación y también de voluntad de las fuerzas de seguridad y del Poder Judicial, de que las mujeres cuando llegan a una comisaría se puedan sentir seguras o puedan sentir que lo que les está pasando van a ser escuchadas respecto de eso que están pasando, ¿no? Sí, por ahí la respuesta del Estado ante estas situaciones tiene que ser integral. O sea, no basta solamente con la respuesta de parte de la policía. Decimos que la violencia por razones de género es una problemática compleja y multicausal, y la respuesta que hay que dar a esta problemática también tiene que ser integral y tan compleja como es la situación. Entonces, por ahí solo la respuesta de la policía no va a resolver. Obviamente que es un eslabón fundamental porque es la primera línea, ¿no? Es quien en primer momento recibe la denuncia, entonces tiene que estar a la altura, tiene que estar capacitada para poder no solamente recibir la denuncia, porque esta garantiza el acceso a la justicia, ¿no? Es como la puerta de entrada a la justicia, y es importante que la policía esté capacitada, pero los abordajes tienen que ser integrales, no solamente desde seguridad, desde justicia, desde el Ejecutivo, también acompañando a las personas que están en esta situación para que puedan y sepan cómo gestionar luego que han hecho la denuncia, que también empieza, ¿no? Uno cree que la respuesta empieza a partir de la denuncia, y es todo lo contrario, empieza todo un camino y una peripecia que implica también todos los recorridos en el acceso a justicia, en donde el Estado desde el Ejecutivo también es fundamental en este acompañamiento. Entonces son distintos organismos que tienen que estar participando, atentos y acompañando a las personas que deciden hacer una denuncia. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la protección ante una situación de alto riesgo, la policía es fundamental, la justicia ordenando las medidas de protección, porque la justicia es quien dicta las medidas de protección y la policía es quien después instrumenta la respuesta. Pero bueno, en la mayoría de los casos, las consignas policiales son comúnmente las medidas de protección que se dictan desde la justicia, y sabemos que en términos reales y numéricos no existe la cantidad de policías para la cantidad de consignas que deberían cumplirse. Entonces, desde el observatorio también hemos recomendado en un informe que hicimos al cumplirse los 10 años de la emergencia pública en materia social por violencia de género en el año 2024, que se deben ensayar otras formas, ¿no?, de abordaje de las violencias, y pensar que las medidas de protección también tienen que empezar a pasar por otras estrategias distintas también a lo que tiene que ver con la consigna policial, sobre todo por esto que te decía, ¿no? Si existen los recursos suficientes para poder cumplirla, y empezar a pensar, bueno, otros dispositivos, por ejemplo, existen botones de pánico que se pueden incorporar y que existen ya a disposición en los teléfonos celulares, las tobilleras duales y otras medidas de protección que pueden venir a fortalecer las medidas que por ahí la policía no puede cumplir por falta de recursos, de personal, por tener que cumplir con otras múltiples tareas con las que cumple también la policía. Pero bueno, en este caso, la falta de consigna, de acompañamiento, la protección efectiva terminó en esta situación. Así que bueno, son situaciones particulares que obviamente la justicia va a tener que resolver, y bueno, y que estas reparaciones luego de no haber cumplido con la función son muy difíciles de conseguir. No hay nada que repare luego de que ya se cometió este femicidio. Ahora, no creo que sea solo una idea mía, ¿no? Pero en los últimos años como que se ha dejado de hablar como se hablaba hace 3, 4 años atrás,
de violencia de género, de femicidios, al menos desde los medios de comunicación, ya no se habla tanto sobre eso, sobre el trabajo que ustedes hacían. Yo recuerdo hace 3, 4 años, estaba muy presente lo que era sobre todo la estadística, que por ahí resulta chocante, pero desde los medios de comunicación la estadística sirve para mostrar, para graficar, y hoy en día como que el tema femicidios no está tan sobre la mesa. Eso es algo que ustedes también están viendo, es algo de un tema de época, es simplemente que los medios de comunicación no nos estamos haciendo responsables de la parte que nos toca. ¿Qué es lo que está pasando? Esto de mostrar lo que es el femicidio desde una parte de concientización, una parte de darle visibilidad a lo que sucede. Estoy de acuerdo con vos con esto que planteas de que ha habido como mucha menos difusión en estos últimos años de la temática, se está hablando mucho menos. Creo que es un fenómeno que se da a nivel país, a nivel regional, te diría, vinculado obviamente a cuestiones de geopolítica y que se han empezado a invisibilizar las situaciones y a negar que sigan existiendo, ¿no? Empezamos a escuchar discursos que niegan las desigualdades, que niegan la necesidad de seguir trabajando en acciones que busquen la igualdad entre los géneros, ¿no? Como esto ya no pasa, esto pasaba antes, ya las mujeres tienen acceso a lugares de toma de decisión que antes no tenían, y cuando mostramos la realidad de los datos, de las estadísticas, como vos decís, estas ideas se diluyen. Vemos que las mujeres seguimos teniendo dificultades para acceder al trabajo en condiciones de igualdad, para estar en los lugares de toma de decisión, para dejar de ser víctimas de las violencias en todos sus tipos y modalidades. Entonces es muy importante el rol que cumplen los medios de comunicación para seguir hablando sobre esta temática. Entendemos que lo que pasó a nivel nacional de la desaparición del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y lo que esta implica, que tuvo que ver con la desaparición de muchos programas nacionales y el vaciamiento de otros, sí ha impactado necesariamente en lo que tiene que ver con los recursos que llegaban a las provincias. Entonces, si bien desde la provincia de Salta se siguen sosteniendo las políticas de género, la falta de acompañamiento del gobierno nacional se ha sentido sobre todo en lo que tiene que ver con el acompañamiento a las víctimas, en los programas tan importantes como el Acompañar, por ejemplo. Entonces es necesario que sigamos hablando de esto, que sigamos hablando de lo que riesgoso que es volver a negar y invisibilizar una problemática que cuando nos descuidamos las estadísticas vuelven a subir, empezamos a ver esta reacción en relación a la aparición de más y nuevos femicidios. Entonces, lo importante es sostener las medidas de prevención, sostener los mensajes que tiendan a prevenir las formas más extremas de violencia. Bueno, nosotros estamos pasando en imágenes. Particularmente decidimos apropiarnos de estos casos porque son más cercanos con nosotros también, que son los casos de Viviana Vilte, que sucedió el viernes pasado en la zona de La Silleta, y de Natalia Cruz, que veníamos tratando también durante todo el programa, ¿no? Nosotros los mostramos a ella porque son las últimas víctimas de femicidio que tenemos en el Valle del Lerma. Pero desde tu rol como psicóloga por ahí, ¿qué le decís a las mujeres que están atravesando una situación de violencia, no solo física, ¿no? Porque por ahí está buenísimo repetirlo, pensamos que todos lo sabemos, pero la violencia por ahí no es solo física, es económica, es psicológica. ¿Qué se les dice a esas mujeres que están atravesando esta situación? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué deben hacer? ¿Quiénes deberían ser hoy o quiénes son hoy los que tienen la posibilidad de ayudarlas, acompañarlas, resguardarlas? Es muy importante esto que vos decías, ¿no? Cómo estamos reconociendo mucho más que antes la violencia psicológica, por ejemplo, en el 63% de los casos que se denuncian son por violencia psicológica.
Así que vemos que las mujeres están empezando, y las personas de la diversidad están empezando a reconocer otros tipos y modalidades de violencia, que esto es muy importante reconocerla, pero también es importante entender que la violencia siempre va a ir creciendo, que siempre los episodios van a ser cada vez más graves, más violentos y se van a repetir, que no desaparecen por arte de magia ni por promesas de cambio, y que es importante que estos vínculos en donde uno va identificando que se están presentando situaciones de violencia, tienen que parar a tiempo, ¿no? Hay que pedir ayuda a tiempo, porque sí o sí los episodios se van a repetir y se van a agravar. Para eso también es muy importante conocer cuáles son los recursos con los que contamos para poder pedir ayuda, y existen organismos como el Polo Integral de las Mujeres que tienen un teléfono WhatsApp a disposición para poder hablar, para poder mandar mensajes, para ser asesorados y asesoradas, que existen oficinas de violencia familiar y de género para hacer la denuncia, pero hay que conocer los servicios. Y yo también le hablaría a las personas que están siendo testigos, conocen o son amigas, parientes, vecinas de una persona que está en una situación de violencia, que también le ofrezca estos servicios, ¿no? Que muchas veces el acompañar es muy difícil porque vemos que a veces no hacen la denuncia, que creemos que no están manejándose como uno espera, ¿no? Uno cree que es muy sencillo hacer una denuncia y la verdad que incluso hasta estadísticamente una persona suele tardar hasta casi 7 años para poder hacer una denuncia. Entonces no es tan sencillo. Tener la contención y el acompañamiento de alguien en esos momentos es fundamental. Entonces yo hablaría más con las personas que están acompañando, que pueden acompañar en estos procesos, que no se desalienten, que insistan, que sigan al lado de la persona, que ofrezcan acompañar también, hacer la denuncia, a buscar asesoramiento o asistencia, porque es fundamental el acompañamiento, sobre todo cuando hay ya una situación de dependencia psicológica y de dependencia económica. Es mucho más difícil salir de este círculo de la violencia. Natalia, muchas gracias por sumarte al programa de hoy. Esperamos que sobre todo le sume a la gente del otro lado y ayudemos un poco más a visibilizar esto, que no pasa, que va a seguir pasando si no tomamos conciencia desde lo más básico que es la sociedad hasta todos los poderes del Estado. Así que muchas gracias por sumarte al programa. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Bueno, bastante importante e interesante lo que marcaba tanto Sol Pastrana con el avance de la causa por el femicidio de Natalia Cruz y también el proceso que se está llevando adelante a los 10 policías de la Comisaría Séptima de Campo Quijano. También importantísimo hablar y explicar lo que está sucediendo en Salta. 6 femicidios en 7 meses, ya igualamos las cifras del 2025. Resta todavía una gran cantidad de años y también resta una gran cantidad de conciencia por parte de absolutamente toda la sociedad para tener en cuenta. Hablar desde los medios de comunicación de femicidio nos permite visibilizar, nos permite poner en contexto y permite por ahí que las diferentes formas del Estado se acuerden también de la necesidad que hay aún de seguir hablando de femicidios, de seguir abordando esta problemática para que no exista otra Natalia Cruz, para que no exista otra Viviana Vilte, ni en el Valle del Lerma, ni en Salta, ni en ninguna parte del mundo. Nosotros nos despedimos con este programa de Sin Editar, esta producción en conjunto entre Valle del Lerma Hoy y Nortevisión Multimedios. Nos vemos el próximo lunes. Chau, chau.